Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa anunció una alianza estratégica con Blackwater, una cuestionada empresa militar privada estadounidense. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Patricio Haro, experto en seguridad, y también a Néstor Rosanía, él es periodista de conflictos armados y experto en seguridad. Muy buenas tardes a ambos, gracias por acompañarnos. Les saluda María del Carmen Álvarez y Gisela Bayona. Un cordial saludo para todos los compañeros. Buenas tardes, María del Carmen y Gisela. ¿Qué tal? Doctor Haro, el crimen organizado constituye en la actualidad una amenaza creciente, y no solamente en nuestro país, sino en la región, que pone en riesgo pues la estabilidad y la seguridad en toda la región como tal. Ante esta realidad se requieren esfuerzos concretos de una alianza regional para combatirlo. ¿Existen ya al momento algunas alianzas estratégicas regionales que estén con acciones concretas? Gracias, buenas tardes. En efecto, la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos y afecta no solamente a la región. El narcotráfico, constituido como una amenaza, afecta al mundo, ya que afecta a los países productores, afecta al Ecuador como un país que es la ruta de salida hacia los mercados internacionales, y desde luego afecta a los países que están en la ruta y a los mercados internacionales y a los que son los grandes consumidores. Desde luego la solución, y lo he dicho desde hace mucho tiempo varias veces, y tengo algunos documentos presentados, la solución no es solamente esa cooperación internacional. Para encontrar una solución a esta amenaza común debe haber una respuesta común, y esa respuesta común es precisamente ir más allá de la cooperación. ¿Qué implica ir más allá de la cooperación? Ir más allá de la cooperación implica establecer una coalición, y quiero diferenciar coalición y no alianza. ¿Por qué? La coalición es un acuerdo de naciones que buscan alcanzar un único objetivo común. El momento que se termina la consecución, o una vez que se ha conseguido el objetivo común, ese momento termina la coalición. Mientras que una alianza es permanente y no solamente busca alcanzar un objetivo común, sino varios objetivos, especialmente militares. La Alianza del Atlántico del Norte es un ejemplo, y la coalición un ejemplo. Tenemos la coalición que se estableció entre potencias europeas y los Estados Unidos para liberar a Kuwait de las manos de la invasión de Saddam Hussein. Entonces, el país necesita ir más allá de esa cooperación, pero lamentablemente solamente se está buscando la cooperación internacional. Que yo conozca, no hay acuerdos todavía que busquen ir más allá de la cooperación, es decir, que busquen la conformación de una alianza para combatir a esta amenaza común que es el narcotráfico y el crimen internacional organizado. Definitivamente, creo que es una resolución que deberíamos tomar todos los países, ¿no? Porque esto se extiende, no es algo propio de Ecuador, no fue propio de Colombia en su momento. Sin embargo, esas alianzas o esos acuerdos a los que se logren se pueden implementar de igual manera en todos los países, Néstor, de la región, sobre todo considerando la idiosincrasia y las tendencias incluso de los diferentes gobiernos en cada país. Es decir, la estrategia tiene que ser igual en la región, tenemos que colaborar juntos. ¿O cuál es la diferencia de lo que hoy sucede en nuestro país, en Ecuador, con el resto de la región en cuanto al crimen organizado, Néstor? Tres cosas. Lo primero, decir es que Ecuador vive recientemente el fenómeno del narcotráfico. Ustedes veían el problema desde la tribuna. Perú y Colombia han sido los primeros. Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial. Y ahorita en la noticia previa que estaba escuchando sobre la captura, los choneros y el tema de la incautación de las drogas,
Esa misma noticia en Colombia desde 1980 está sonando, que capturaron, que se persigue al capo. Aquí tuvimos nada menos y nada más que a Pablo Escobar, se dio de baja el cartel de Cali, al cartel de Medellín, a las FARC, a los paramilitares. O sea, hemos vivido 40 años con esa misma noticia y 40 años después no hay solución. Entonces, para ustedes el fenómeno es muy nuevo, para nosotros esta generación ha vivido con el narcotráfico y los carros bomba ya una generación entera. Entonces, lo segundo para decirles que como para ustedes es nuevo, recién empezó esto. Recuerdo que en algún programa en Ecuador me preguntaban como periodista y como colombiano qué tan rápido se iba a solucionar el problema en Ecuador y Ecuador podía volver a sus dinámicas anteriores. Yo les decía, pues tristemente decirles que ahora ustedes están también metidos en este problema, igual que está México, igual que está Colombia. Ahora, ¿por qué Ecuador dejó de ser un espectador y se convirtió en parte del problema? Fundamentalmente porque Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial. El 70% de la cocaína que produce Colombia está saliendo por la costa pacífica nariñense caucana, quiere decir en la frontera con Ecuador. La ruta es que está pasando por detrás de Galápagos, se abre, digamos, lo que se llama el arco del Pacífico y llega finalmente hasta México. La implementación de esa ruta hace que se recuesten las bandas hacia Ecuador. También la economía dolarizada hace más atractivo Ecuador y se irriga el problema hacia Ecuador. Un paréntesis Hoy nada Colombia más, Néstor, sobre lo que estás diciendo. Venezuela y ahí está el problema fundamental. Néstor, nada más una no sé si debo rectificar mis datos, pero tengo que el 90% de la droga que produce Colombia sale desde Ecuador para el mundo. ¿Es así? Dato de la DEA dice que el 70% sale por Ecuador y el 30% sale por la frontera colombo-venezolana, que es el Catatumbo, que también tenemos incendiada esa frontera. Entonces, el recostar hacia Ecuador, pero bueno, digamos, Ecuador es el máximo por donde está saliendo la cocaína colombiana, pues incendió al Ecuador, y Ecuador ya dejó de ser un país espectador y hoy se considera un país de tránsito, como son todos los centroamericanos, como es México, y como lo decía el doctor, está los países productores, Colombia, Perú, los países de tránsito, Centroamérica más Ecuador, y los países consumidores, Estados Unidos y Europa. Ahora, por último y rápidamente, digamos, en Colombia se ha intentado todo. O sea, pensar que Colombia ha sido aliado a Estados Unidos es decir poco. Colombia tenía una coalición con Estados Unidos de todas las formas. Tuvimos el Plan Colombia desde 1998. Ustedes no se imaginan la millonada que ha metido Estados Unidos acá en armamento, en equipo, en entrenamiento. El ejército colombiano es la imitación del ejército norteamericano. Conclusión, y cierro con esto. Cuando comenzó el Plan Colombia había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy 2025, más de 30 años después, hay 250.000 hectáreas de hoja de coca. Hay más coca hoy que cuando comenzó el Plan Colombia, que ha sido la gran alianza, y Colombia es el aliado estratégico de Estados Unidos, y hoy ha sido un fracaso en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, no han habido resultados visibles a lo largo de los años. Sin embargo, entonces, Néstor, ¿cuál debería ser la estrategia, la forma de abordar esto regionalmente hablando? Porque de alguna manera lo dijo Gisela, no tenemos, por ejemplo, sistemas legales iguales, tenemos una cultura política distinta en todos los países, tenemos niveles diversos de desarrollo económico. Entonces, ¿cómo plantear una estrategia común regional? Esa es la pregunta que nadie tiene una respuesta. La región vivió algo que se llamó en su momento la UNASUR, creó el Consejo de Defensa Suramericano y creó una mesa temática en temas de seguridad. Después se dijo que la UNASUR estaba muy parcializada porque era muy de izquierda, entonces finalmente eso se terminó desbaratando. La sede quedó en Quito, pero es un saludo a la bandera, y eso finalmente no se materializó por un tema ideológico. En materia de seguridad se decía lo siguiente: no tenemos que ideologizar la agenda en términos de izquierda y derecha, sino es pragmatizarla. Quiere decir, hablemos de los temas que nos afectan a todos, como el narcotráfico. Eso no se ha podido en América Latina, ha sido imposible, y primero está el tema ideológico de la izquierda y la derecha que un tema técnico frente a materia de seguridad. Es un problema, entonces. Ahora, lo segundo, como lo dices, es que cada país tiene una mirada diferente al problema del narcotráfico. No es lo mismo como lo ve Ecuador, como lo ve un país centroamericano, como lo ve México o como lo ve el mismo Estados Unidos. Entonces, no se ha podido crear una agenda común. Hay alianza entre la policía, Ameripol y estrategias de integración, pero no se ha subido un nivel estratégico ya legal, y ha sido imposible en América Latina crear una estrategia común.
Doctor Haro, su opinión con respecto, antes de pasar a otro tema, su opinión con respecto a esta pregunta precisa de si se podría de alguna manera formar una estrategia en común o como hemos visto, sería muy, muy difícil hacerlo. Sí, el momento en que el presidente de la República, a través del decreto 111, reconoce, eso es importante, reconoce la existencia de un conflicto armado interno, está reconociendo también que grupos del crimen internacional o transnacional organizado están declarándole la guerra al Estado ecuatoriano. Esa declaración de guerra ya vivió Colombia, lo he dicho, y también lo vivió México. México desde el año 2006, el presidente Calderón decretó la guerra a los carteles de la droga. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta el momento? Porque México está combatiendo solo esa guerra, definitivamente está perdiendo 500,000 de muertes y todavía desde el año 2006 a la presente fecha no hay resultados. Vemos que más bien se multiplican los carteles y se fortalecen los carteles mexicanos porque se fortalece también el tráfico de drogas, especialmente de la producción de cocaína en Colombia. Entonces, la estrategia es absolutamente clara. Tenemos que formar una coalición, no con organizaciones de integración regional, una coalición que tenga como objetivo destrozar, eliminar a los carteles de la droga, al crimen internacional organizado que atentan gravemente contra la seguridad de los pueblos. Tuve yo Patricio, la oportunidad en un momento de asistir a 3 universidades en Costa Rica para dar conferencias sobre la situación de seguridad y Costa Rica está sumamente preocupada porque ya se abrió un callejón. Costa Rica tiene un problema gravísimo porque además Costa Rica no tiene fuerzas armadas, entonces realmente lo que están viviendo en este país centroamericano es muy complicado en estos momentos. Ahora, Patricio, en medio de lo que justamente estabas planteando, sí me gustaría saber en esa posibilidad de generar alianzas, de generar acuerdos, ¿qué papel pueden jugar las organizaciones como la ONU, como la OEA en este esfuerzo por unirnos en Latinoamérica? El momento en que nosotros tengamos un acuerdo o iniciales acuerdos de conversación a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo el liderazgo, he dicho yo, de la ministra de Relaciones Exteriores, nuestra canciller, al proponer a Perú y a Colombia, los 2 países mayores productores de cocaína del mundo, que conformemos una coalición internacional y esto pongamos a consideración de la OEA o la Organización de Naciones Unidas, desde luego que va a haber el apoyo para motivar esta coalición y especialmente motivar a los países que constituyen los grandes mercados, que es el destino final de la droga y de donde viene también este sistema integrado de fronteras que afecta a todos los países, tanto en el tráfico de drogas cuanto con los delitos conexos, es decir, el lavado de activos, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, el tráfico de migrantes. Todos estos están relacionados con las 462 organizaciones delictivas que están relacionadas entre sí y que tienen afectación directa hacia los países por el tráfico de drogas que ellos establecen. Es decir, las conexiones que mantienen los carteles de la droga con los microcarteles o carteles criollos que proporcionan el servicio logístico para pasar la droga de la frontera colombiana a los puertos de salida, repercuten directamente a los mercados internacionales en un momento determinado, en la medida que cuando se captura una cantidad significativa de droga en el país, inmediatamente sube el precio de la cocaína en Ámsterdam o en Nueva York o en Madrid. Miren ustedes, Néstor, hablemos un poco de la coyuntura también, ¿no? Mírenlo, estamos hablando aquí entre Ecuador y los países vecinos en buscar alianzas para combatir el crimen organizado. Y mientras tanto, Estados Unidos, Donald Trump está poniendo aranceles a sus vecinos, está cerrando
cerrando fronteras, poniendo leyes mucho más drásticas para que no entre el fentanilo. Canadá ya se ha puesto bastante preocupado por estos temas, ha arremetido contra los Estados Unidos, dice que ni siquiera el 1% del fentanilo que se consume en los Estados Unidos entra por la frontera con Canadá, y todos estos problemas, ¿no? ¿Cuál sería entonces ahí la salida cuando vemos que en vez de hacer lo que estamos buscando hoy por hoy, alianzas, unirnos, trabajar en conjunto, otros países dicen, no me importa lo que pasen ustedes, se cierran fronteras y yo me libro del fentanilo, cuando eso no va a ser verdad? Obviamente eso no va a pasar, porque van a seguir consumiendo. Cuando hay demanda, se sigue produciendo, y esa es la ley del mercado, y así va a seguir siendo. Ahora, por otro lado, se habla también de la posibilidad de liberar las drogas y romperles el mercado al narcotráfico. ¿Esas ideas son muy locas o sí caben, Néstor? Bueno, dos cosas. Ahorita mencionábamos que hay países productores, Colombia y Perú, países de tránsito, Centroamérica, incluido hoy el Ecuador, y países consumidores, que es fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos empezó a liderar un concepto que se llamó la corresponsabilidad de los actores, porque se planteó este debate. Decía, ¿cómo puede ser posible que mientras en Colombia, ejemplo, la marihuana es ilegal y hay tantos muertos alrededor de esto, en Canadá hoy es legal? Entonces, y en gran parte de los Estados Unidos, hoy hay una marihuana legal de uso recreativo que se le cobra impuesto. Entonces, Santos planteó este debate, dijo, no puede ser que de México hacia abajo hablemos de una política criminal donde todos nos damos bala y terminamos llenos de muertos, pero cuando la droga entra a los Estados Unidos ya no hay una política criminal, ahí es una política de salud pública. Y ahí empezó el debate sobre cómo se tiene que abordar esto y que tiene que haber una corresponsabilidad de los actores. Traducción, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero de aquí nace un tema muy interesante que tú planteas. Nosotros hicimos una investigación 2 años y medio sobre toda la cadena de las drogas ilícitas. Son 6 eslabones, desde el cultivo, los laboratorios, el transporte, la comercialización en calle, el consumo y el lavado de activos. Esos 6 componen lo que se llaman las drogas ilícitas, que comúnmente decimos narcotráfico, pero realmente se llama drogas ilícitas. Entonces, en esta investigación pudimos identificar grupos y bandas de narcotráfico desde Perú hasta México. Pero nos quedó esta pregunta en la investigación, que es ¿cuál? ¿Cómo se llama el Pablo Escobar de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el cartel de Cali, Medellín o Sinaloa? ¿O cómo se llama el Chapo Guzmán dentro de Estados Unidos? Porque tiene que haber, evidentemente. Pues vean esto, cuando nosotros hemos socializado con miembros de la embajada americana, les hemos preguntado directamente y puntualmente, díganos ustedes cómo se llaman el capo de allá. Si en Ecuador están buscando a Fito, ¿ustedes a quién están buscando? Pues vean la respuesta que siempre da Estados Unidos y los delegados de Estados Unidos. Dicen, no, tenemos pequeños problemas de pandillas, de negros y latinos, que son los que comercializan la droga. Evidentemente decíamos, no puede ser que aquí hay unas macroorganizaciones criminales que son solo encargadas de producir y transportar, y la plata se queda realmente es en la comercialización, que se hace allá, y allá no la hace un morenito colombiano, ecuatoriano, mexicano, la hace es un norteamericano. Pero resumen, Estados Unidos ha evadido la responsabilidad, cómo se llama, los grandes capos y las grandes bandas de allá. Entonces nuestra versión es, armemos y luchemos contra las bandas aquí internamente, pero cuando realmente tú lo acabas de decir, mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo y pagando ese nivel, no va a haber Pablo Escobar que ataje el problema, porque va a seguir vivo. Pero entonces, ya tomando en cuenta esto, ¿hasta dónde debe llegar la exigencia a Estados Unidos con su participación dentro de esta problemática, convirtiéndose en uno de los principales consumidores a nivel mundial, no teniendo las acciones, no llevando a cabo las acciones necesarias para identificar justamente a este grupo de mafias que tienen dentro de Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer en Latinoamérica para apelar a esta situación, para exigir a Estados Unidos su participación coherente en la lucha contra el tráfico, contra las bandas organizadas? Ese ha sido un gran debate. En la Cumbre de las Américas de 2012 por primera vez se habló de este tema, era en el momento de Barack Obama presidente, y Obama dijo lo siguiente, de manera autocrítica, dijo, no puede ser que tengamos en estas cifras en la lucha contra el narcotráfico después de semejante esfuerzo en términos de dinero y en términos de vidas. Juan Manuel Santos dijo esto siendo presidente de Colombia. En la lucha contra el narcotráfico estamos en una bicicleta estática que pedaleamos y pedaleamos y no avanzamos.
Y varios presidentes se han pronunciado diciéndole, digamos, que la lucha antidrogas hoy ha sido un fracaso, evidentemente. 40 años en una lucha que no ha dado resultados. Hoy hay más droga que en la época de Pablo Escobar. Hoy hay más cultivos que en la época de Pablo Escobar. Y más muertos. Y el problema sigue completamente vivo y Más antes violencia, va creciendo. Claro. Entonces, la pregunta ha sido esa: ¿por qué Estados Unidos nunca, así como, no sé si ustedes saben, aquí en Colombia, Naciones Unidas, Estados Unidos sacó unos informes muy detallados de dónde están las hojas de la plantación de hoja de coca, todo. Se ha dicho, así como ustedes sacan esos informes, el Departamento de Estado y el CIMSI de Naciones Unidas, ¿por qué no nos sacan un informe que nos diga cómo se llaman los bancos donde lavan la plata en Estados Unidos, cómo se llaman los mafiosos de Estados Unidos y cómo se llaman las bandas del crimen organizado de Estados Unidos? Ahí total silencio. Entonces tenemos cartografiado de México a Perú, pero en Estados Unidos no sabemos absolutamente nada de un macronegocio que todo se consume en Estados Unidos. Un gran periodista, humorista colombiano, Jaime Garzón, asesinado en Colombia, dijo a manera de reflexión en su momento: Estados Unidos ya no solo le pone las narices al problema, sino los bancos, porque la plata no se queda aquí, sino se queda allá. Así es. Ahora, Patricio, ¿crees que el momento de lograr una coalición regional en América Latina, un acuerdo en donde todos colaboremos y pongamos nuestras necesidades abiertamente y planifiquemos una estrategia en conjunto, es posible decirle a los Estados Unidos, bueno, ahora queremos que esta sea tu participación? Es posible ya no como país independiente, porque eso es muy difícil, ¿no? Porque siempre el grande es el que pone las reglas. Es posible ya como haciendo un acuerdo más grande con países de la región, como tú llamas, una coalición, seremos más fuertes para decir, bueno, esto es lo que necesitamos de ti. Sí, en efecto hay la posibilidad de hacerlo y hacerlo también primeramente como una organización, como una coalición internacional, regional, y luego a través de ella llegar a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas para exigirle a los mercados, no solamente a Estados Unidos, sino a todos los mercados, que también sean parte de la coalición y sean parte de la solución al problema que ellos están generando. Ya el tema de oferta y demanda está absolutamente claro, y el momento en que nosotros ponemos los muertos, cuando el 40% se dice de las economías de los grandes mercados de la cocaína se asientan precisamente en el tráfico ilícito de este estupefaciente. Entonces, desde luego, el momento que se dé ese primer paso como región, vamos a exigir a los grandes mercados a que sean también parte de la solución, a que busquen soluciones, porque no solamente es el fentanilo en Estados Unidos. En realidad, el presidente Trump ahora está preocupado por una situación tan seria, pero no sabemos si tiene más allá la intención de solamente limitar el ingreso de fentanilo por las fronteras norte y sur de la Unión Americana. Entonces, la coalición que debería conformarse regional de los países que estamos afectados seriamente por la producción y el tráfico de cocaína especialmente, debemos canalizar a través de la Organización de Estados Americanos, a través de la Organización de Naciones Unidas y directamente hacia los mercados, para que ellos también se involucren a ser parte de la solución de un problema que ya no es regional, dije yo al principio, un problema que es mundial. Pero ¿hasta qué punto pueden tener estas organizaciones internacionales influencia sobre los Estados Unidos, ya tomando en cuenta la personalidad de Donald Trump y cómo se maneja la política pública ahora? Es todo para Estados Unidos, totalmente centrado en este país norteamericano, más que la apertura global que había con anterioridad, Néstor. Pues es imposible, así de sencillo. Vean que lo que ha pasado en Gaza, donde la violación al derecho internacional humanitario, no hay distinción entre combatientes y no combatientes, etcétera, y lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho el CICR, lo ha dicho Médicos Sin Fronteras, lo ha dicho grandes instituciones del mundo. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha condenado, ¿no?, lo que pasa. Y sencillamente Estados Unidos, Israel, no, o sea, y no Estados Unidos de Trump, Estados Unidos de Biden y de los demócratas. Decía un analista cuál es la diferencia entre el gobierno de Trump y Biden en el tema de Gaza, y es que Biden envió bombas de 600 libras y Trump de 900, pero nunca dejaron de enviar armamento a Israel. Entonces,
Sencillamente, pongo este ejemplo es para decirles que una de las críticas ha sido que sencillamente los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 miembros del Consejo Permanente, no tienen reglas y hacen sencillamente lo que el poder militar y económico les da. Lo que hizo Rusia invadiendo a Ucrania, es decir, Putin violó toda la legislación internacional y se ha dicho que es la contraofensiva de los imperios. Sencillamente volvió la lógica imperial y en esa lógica Putin dijo, ya me gané todo el puente de tierra hasta Crimea y ya es mío, y Trump lo avaló, y Trump está diciendo que hay que expulsar a 2,5 millones de gazatíes y los va a expulsar, o sea, ¿no? A menos que la comunidad internacional lo pueda frenar de alguna manera. Pero este contexto es para decirte que hay una anarquía en el sistema internacional. Sencillamente los 5 poderosos del mundo, del Consejo de Seguridad, siguen haciendo lo que quieren y nosotros, países satélites, países pequeños, pues lo único que hacemos es finalmente, entre comillas, hacer caso. Vean Colombia en el gobierno Uribe tuvo la máxima cooperación con Estados Unidos, era Uribe y Bush, y no le hizo mella eso al tema del narcotráfico en Colombia, y vean la situación en la que hoy está Colombia. Entonces, 2 cosas, decirles que por más que Colombia se entregó fielmente a Estados Unidos y no le hizo mella al narcotráfico, y sencillamente Estados Unidos hace lo que sus intereses le dictan y no hay un tema de derecho o regla internacional que les sirva. Es decir, poco se va a poder hacer entonces para que Estados Unidos maneje esta situación de forma adecuada para evitar lo que está ocurriendo en la región. Yo lo veo muy improbable porque Estados Unidos va por sus intereses, ¿no? En la lógica del realismo, de la teoría realista del Estado, que los Estados no tienen amigos ni enemigos sino intereses. Y Estados Unidos, la política exterior norteamericana, bipartidista, independiente de que sea demócrata o republicana, tiene esa línea. Entonces lo que les mencionaba, el presidente Santos decía, ¿cómo puede ser posible que nosotros pongamos los muertos a esta historia y Estados Unidos maneje esto como un tema de salud pública y no con una política criminal como si nos obligan a tener a los latinoamericanos? Ahora, tú formulaste un tema ahorita que lo pasamos y que también salió en la Cumbre de las Américas del 2012. En esa vez, por primera vez, presidentes en ejercicio pusieron un tema espinoso sobre la mesa. ¿Qué pasaría si se legaliza la droga? Hay 4 escenarios que se deberían haber debatido en la OEA, no se hizo, pero por lo menos se dejaron encima de la mesa y a nivel académico se han venido debatiendo. ¿Cuáles son? ¿Qué pasaría si se legalizan todas las drogas? Cocaína, fentanilo, todo. Entonces, eso se mide en 3 impactos. En un impacto en términos de consumo, de salud, en términos económicos y en términos sociales. El segundo escenario, ¿qué pasa si se legalizan las drogas blandas, o sea, la marihuana? Y hay casos de estudio como Uruguay, Canadá, estados de los Estados Unidos, Holanda, etc. El tercero, ¿qué pasa si seguimos en la lucha antidrogas como estamos? Y el cuarto, ¿qué pasaría si se crea una política de prohibicionismo total, estilo China, Corea del Norte, de pena de muerte o cadena perpetua para quien comercializa o consume drogas? Entonces, se habló y se dijo, hay que analizar esto técnicamente, ¿no? Y la OEA no lo hizo, pero como les digo, a nivel académico, por ejemplo, aquí en Colombia hay un profesor que es una autoría en tema de drogas ilícitas, el profesor Francisco Tumia de la Universidad de los Andes, ha venido hablando en la Universidad de Harvard, aquí en Colombia, sobre esos 4 escenarios y qué pasaría en un hipotético escenario de legalización. Claro, habría que tomar todo esto en cuenta, además aplicarlo a la región, porque puede ser válido para otros países del mundo, pero para nosotros, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos problemas comunes. Yo había visto también algo del tema de las cárceles, que por ejemplo es un problema muy común entre todos los países. Sobrepoblación, a corrupción, por supuesto, y hay escaso personal. Es decir, enfrentamos los mismos problemas. El tema de la pobreza también, ¿no? El tema de la pobreza es algo que tenemos en común, la falta de oportunidades también. Esos son, creo que, los puntos en los que se puede trabajar como región, ¿no? Principalmente hablando ya de los países que formaríamos esta coalición, digamos, ¿no? Ya el tema con Estados Unidos, si somos, tú decías, somos países satélites, pocas veces nos hacen caso en los poderosos. Sin embargo, si nos unimos o hacemos una coalición, el resultado será mucho más efectivo, ¿no? Patricio, para cerrar. En efecto, la formación de esta coalición nos va a permitir ser más fuertes y
por lo menos presionar a los grandes mercados para que ellos sean parte de la solución, como había dicho. En efecto, las naciones no tienen amigos, tienen intereses, y los Estados Unidos tienen intereses también sobre la economía ilegal que se sustenta o que sustenta el 40% de la economía de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Dar el primer paso. No estamos dando el primer paso. Como ecuatorianos hemos declarado la guerra cuando vemos que Colombia y México declararon la guerra y la perdieron o la están perdiendo. Nosotros, si no tenemos una estrategia regional, no vamos a poder luchar contra esta amenaza, que no solamente es regional, es una amenaza mundial. Pero Patricio, no es dar el primer paso el ya decir, formemos alianzas con otros países, queremos que otros países vengan y colaboren con Ecuador. Bueno, no estamos hablando de la región, estamos hablando de otros países, Israel, también Estados Unidos, pero podemos hacer lo mismo con la región. No hablamos de alianzas, estamos hablando de cooperación. Pero eso no es un primer paso. Y de seguridad ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos nosotros que los fondos AIMED se iniciaron para los Estados Unidos, para todos sus aliados, en 1949. Entonces, y también en las ventas militares al exterior y también en la realización de maniobras. Entonces, esa cooperación existe y está ahí, y ha habido permanentemente. La seguridad cooperativa es tan vieja como el problema de inseguridad que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que ir más allá de eso. Es la alternativa, no nos cabe duda, la alternativa, y se está cometiendo un error muy, muy serio al prever que mercenarios norteamericanos podrían ser la solución para un problema que no tiene ese camino de viabilidad ni de alternativa. Además, pues ya para cerrar esta entrevista, como hablábamos de tomar en cuenta, por ejemplo, lo que funciona aquí en la región, estrategias que han sido de éxito. Hace unos días también en una entrevista revisábamos el caso de éxito de Medellín, donde no solamente pues se aplicó lo que estamos haciendo ahora aquí en Ecuador, que es la contención que se está dando y que de alguna manera afecta a las bandas criminales, sino también a la par trabajar en un plan, en un programa social que pueda ir al problema subyacente, es decir, ir a donde realmente está la causa de esto, que es la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación que existe en nuestro país. Eso funcionó, por ejemplo, en Medellín, y estamos en esta región. Deberíamos también tratar de analizar este caso de éxito, Néstor, y con esto yo creo que ya cerramos, porque si no nos podemos quedar hablando toda la noche. Bueno, debo decirte con tristeza que lo de Medellín fue un sofisma. Te hablo como periodista, y como periodista te cuento lo siguiente. En Medellín existió algo que se llamó el Pacto de los Fusiles, y fue en un momento que habían tantos combos y pequeños grupos armados en la ciudad que hicieron un pacto con la administración de no atacarse, digámoslo así. Eso bajó los niveles de criminalidad, se creó una sensación de paz, pero después se supo que fue un pacto entre la administración y las bandas delincuenciales, que casi que la administración lo que les dijo fue: ustedes sean los dueños de las montañas, que acá se les llaman comunas, por lo que serían breves y las favelas, y déjenos como el centro de la ciudad libre, sin extorsión, sin secuestro, etcétera. Y eso se llamó el Pacto de los Fusiles, tan así que el secretario de Seguridad hoy está preso por ese Pacto de los Fusiles. Ahora, como periodista te cuento esta historia muy triste. El año pasado nosotros hicimos un reportaje en Medellín con un periodista del periódico El Colombiano, que es el periódico ahí de Medellín famoso, y encontramos esto, y datos dados por la Defensoría del Pueblo. En Medellín, en este momento, hay más de 330 combos, 330 pandillas que se disputan todos los mercados de Medellín. Está no solo el mercado de la cocaína y del microtráfico, sino tráfico ilegal de combustibles, secuestro, extorsión. Eso llegó hasta lo que hoy se llaman portafolios de economía ilegal, que una banda de esas ya no solo ve la cocaína, tiene como 7 negocios, y ya crearon negocios legales y tienen el control de barrios. Entonces, por ejemplo, en un barrio ellos tienen una fábrica de queso y obligan a todo el barrio a que se consuma y compre el queso de la fábrica de ellos. Eso pasa con fábricas de muebles, con diferentes negocios. Entonces, lo que te digo, se trató de un espejismo, entonces. Apariencia de que se había mejorado y realmente estamos en un problema
de inseguridad Lamentable. impresionante. Es que suena Medellín familiar, ¿no? tiene un No, tema de inseguridad muy duro. Y además que Patricio Néstor. y Néstor, además que obviamente esa lucha es tan difícil porque nos superan en economía, nos superan en armamento, nos superan incluso en estrategia de guerra. Entonces es bien difícil ponerse a la par. Por eso salen esos acuerdos de los fusiles que tapan una relación de un acuerdo con las fuerzas del crimen organizado para mantener la paz en ciertos sectores. Eso también debe estar pasando en México, porque si tú vas para allá, hay zonas en donde se masacra a la gente por las drogas y en otras en donde puedes caminar libremente y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que en Ecuador todavía no llegamos a esas cosas, pero sí, lamentablemente esa tampoco es la vía, porque las drogas siguen circulando de manera ilegal y si no mueren en las ciudades, mueren en los barrios alejados. Entonces, lo que hay que hacer es una solución que sea real en nuestros países. En todo caso, lo seguiremos conversando porque esto va de largo. Así es, gracias nuevamente al doctor Patricio Haro, experto en seguridad, y a Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados y experto en seguridad, por habernos acompañado en este espacio y conversar, analizar un poco este tema tan importante para el país y la región. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Usted está escuchando Notimundo.